su lugar, su presencia es gloriosa y damos gracias por su fidelidad. Dice la palabra en 2 Corintios 9:5: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Gloria a Dios. Aquí dice esta palabra exhortar. Esta palabra exhortar es la palabra parakaleo. Viene de la 38:44 y de la 25:64. Significa llamar cerca, invitar, invocar, por imploración, exhortación o consolación, orar, presentar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar, consolación, consolar, exhortación, exhortar, exigencia. Vemos aquí entonces que ya se había prometido una ofrenda para el apóstol Pablo, pero él tomó precauciones porque eran los macedonios los que iban a acompañar a los que recogían la ofrenda, y los macedonios tenían una gran característica que eran dadores alegres. En su pobreza habían dado, y ellos estaban también conociendo que también en Corintios ya se había levantado un deseo de ofrendar. Entonces el apóstol Pablo, para no hacerlos quedar mal, envió una comisión para que los preparara para dar, para que cuando llegara el equipo con los macedonios a recoger la ofrenda no quedaran avergonzados. Y es muy interesante esta vergüenza que el apóstol Pablo estaba protegiendo, porque dice que preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Aquí se ven dos cosas. Número uno, vemos el hecho de que estuviera lista, pero no como cualquier ofrenda impulsiva y exuberante o apocada. O sea, no quería ni mucho ni poco. Fíjese por qué, dice el comentarista, al enterarse por primera vez de las necesidades, indudable que los corintios habían prometido a Pablo que recaudara una suma considerable. Una traducción más clara es codicia o avidez, y denota la acción de acaparar para quedarse con más cosas a expensas de otros, o sea, pedir cooperacha. O sea, viene el apóstol Pablo, prometimos una ofrenda, pasemos todos a dar lo más que podamos, pero el apóstol Pablo sospechaba que podía despertarse la codicia de acumular y haber recogido una ofrenda general muy alta con intenciones de solo, así como le pasó a Zafira, con intenciones de darle al apóstol una porción, pero como recuperaron bastante, quedarse con una porción, dice el comentarista. Entonces dice que una traducción más clara es codicia o avidez, porque dice y no por exigencia nuestra, ¿verdad? Y denota la acción de acaparar para quedarse con más cosas a expensas de otros. Esta actitud de prelación al egoísmo y el orgullo, lo cual puede tener un efecto muy destructivo en la ayuda a los demás, y es natural en los incrédulos, pero no debemos serlo nosotros que profesamos ser creyentes. O sea, no se debe dar en nosotros como cristianos esas actitudes de que al ver que la gente se desborda en dar, porque sabían la necesidad del apóstol, al ver que la gente se desborda en dar, abusar del estímulo de la exhortación para que se suelten lo más que puedan y aprovecharse, por así decirlo. Entonces me llamó mucho la atención para meditación este punto. Y
luego se citan unos versículos que podrían servir el Salmo 10:3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Dice ese salmo. También dice Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, y así hay muchas citas aquí. Entonces, el apóstol Pablo era muy previsor, muy inteligente, muy conocedor, mucho discernimiento, y él mandó la comisión para que fuera muy poco, para no hacerlos quedar mal, pero que tampoco abusaran, para que se aprovecharan, y que los macedonios que iban a acompañar a los que iban a recaudar el dinero en su momento se dieran cuenta que efectivamente los corintios tenían generosidad hacia el apóstol y estaban desarrollándose en el don de dar, aleluya, para llegar a ser el dador alegre que todos tenemos que llegar a ser,